Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, CIFACIL, y la Superintendencia de Regulación Sanitaria, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por su interés en el presente webinar titulado Análisis de Laboratorio de Productos Veterinarios, el cual lleva como objetivo dar a conocer a los empresarios y usuarios de la Superintendencia de Regulación Sanitaria los pasos y requisitos necesarios para realizar el análisis de productos veterinarios. Este webinar es el número 27 de 34 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Regulación Sanitaria en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus preguntas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación del licenciado Edgar Alexander Ardón Melgar. Él es licenciado en Química y Farmacia, graduado de la Universidad de El Salvador. Actualmente se desempeña en el cargo de supervisor de procesamiento de muestras y operaciones de laboratorio de la Unidad de Control de Calidad. Esto dentro de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Cedo la palabra al licenciado Edgar Alexander Ardón Melgar. Adelante, licenciado. Buenos días. Es un gusto para mí poder participar en la ponencia de análisis de laboratorio de productos veterinarios. Como mencionó el arquitecto Wilfredo Medina, mi nombre es Edgar Alexander Ardón Melgar, soy supervisor de procesamiento de muestras y operaciones de laboratorio de la Unidad de Control de Calidad. Para dar inicio voy a quitar la cámara y se quedarían únicamente con la presentación. En esta presentación abordaremos los siguientes temas. Definiciones, donde se van a aclarar términos esenciales para asegurar un entendimiento del tema. Marco legal, se nombrarán los reglamentos y leyes aplicables que rigen análisis de productos veterinarios. También se van a mencionar los requisitos y pasos a seguir para someter la evaluación de control de calidad y finalizaremos con un espacio para resolver sus inquietudes. Definiciones. Como medicamentos veterinarios, es toda sustancia o mezcla de sustancias que pueden ser aplicadas, administradas a animales con fines terapéuticos, profilácticos, inmunológicos, diagnósticos, eutanásicos, funciones fisiológicas y comportamiento, para modificar las funciones fisiológicas y de comportamientos. Se incluyen los ectoparaticidas. En este caso, como es parte de la ponencia, poder verificar los productos veterinarios, se pone esta definición. Luego, el siguiente es muestras para análisis. Es parte o porción finita representativa de un material, de un lote de producto o un medicamentos almacenados, transportados o en uso que se mantienen, que se someten a análisis efectivos para verificar las características de calidad. En este caso, las muestras para análisis corresponden a los productos que ustedes van a proporcionarnos para realizar el análisis de todas las muestras. Asimismo, estos deben de ser del mismo número de lote. También tenemos la definición de muestras de retención, que es la cantidad de unidades representativas de cada lote de producto terminado, materia prima o material de envase almacenadas en un periodo de tiempo establecido y en cantidad suficiente para repetir el análisis completo.
En este caso particular, las muestras de retención corresponden a muestras adicionales a las muestras para análisis. Es decir, estas deben de ser del mismo lote con las que serían las muestras que presentan para análisis y también deben de ser resguardadas por ustedes en las mejores condiciones posibles. Y en este caso se pueden requerir por parte del laboratorio de la SRS para poder realizar una confirmación de resultados analíticos. Estándar primario. Es una sustancia que ha demostrado mediante análisis que es un material de alta pureza obteniendo una fuente oficial reconocida y cuyo contenido asignado se acepta sin requerir comparación con otra sustancia química. En este caso, las fuentes oficiales pueden ser de farmacopeas como la de Estados Unidos, farmacopea británica, la europea o mexicana. Estos estándares se acompañan por un certificado de análisis emitidos por la misma entidad de las fuentes oficiales que se acaban de mencionar. Estándares secundarios o de trabajo. Sustancias cuyas características son asignadas y o calibradas por comparación con un estándar de referencia primario. Los estándares secundarios se pueden obtener a través de un proceso donde la sustancia evaluada se compara con el estándar primario. Este también debe de ser acompañado por un certificado de análisis con la característica que debe de ser trazable al estándar primario. Normalmente se coloca el código del estándar primario con el que se ha trazado este estándar, ¿verdad? Método analítico. Adaptación específica de una técnica de análisis para un propósito de medición seleccionada en la cual se identifican los recursos materiales y el procedimiento. El método, en otras palabras, es el paso a paso para realizar una determinación como la cuantificación de un principio activo. La validación es establecimiento de la evidencia documental de un procedimiento analítico un procedimiento analítico conducirá con un alto grado de seguridad a la obtención de resultados precisos y exactos dentro de las especificaciones y atributos de calidad previamente establecidos. Al tener métodos validados, nosotros garantizamos que los resultados obtenidos son confiables. Como segundo punto era el marco regulatorio. Como marco regulatorio contamos con 2 leyes y 2 RTCAs. En el caso de actualmente se ha incorporado la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. En su artículo 3 establece el objetivo de la SRS, entre los que se puede destacar la vigilancia de productos veterinarios. Asimismo, en el artículo 6 se detalla que una de las finalidades de la SRS es la calidad de productos objeto de evaluación. En estos casos sería también parte de los productos veterinarios. Asimismo, en el artículo 25, literal B, se declara que es facultad de la Intendencia de Vigilancia realizar los análisis de laboratorio correspondiente a cada tipo de producto para verificar la calidad e inocuidad de los productos que apliquen. También contamos con el RTSA 65055118, que básicamente son los requisitos de registro sanitario y control para productos veterinarios y afines. Este mismo RTCA hace referencia al RTCA 11033906, que es la productos farmacéuticos, validación de métodos analíticos para evaluación de calidad de los medicamentos. Asimismo, hacemos referencia a la Ley de Procedimientos Administrativos, que esta establece tiempos en las diferentes etapas del proceso. Ahora bien, los requisitos y pasos del análisis de laboratorio de productos veterinarios. En este caso son 6 pasos que los vamos a ver a continuación. Como primer paso, y en forma de preámbulo, se detalla que anteriormente el proceso de registro iniciaba con el análisis de laboratorio. No obstante, en la SRS el análisis de laboratorio pasó a ser parte del final del proceso de registro sanitario. Por tanto, uno de los requisitos para realizar el análisis es que deben contar con el certificado de registro y libreventa, que es lo que aparece acá, más una nota adjunta por unidad de registro de productos veterinarios y afines, indicando, en esta nota se indica que deben someter el producto a evaluación de calidad. Cabe señalar que aquellos productos que iniciaron su proceso en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y que cuentan con un análisis completo y favorables no contarán con esta hoja.
y no es obligatorio que realicen el análisis. Asimismo, esta nota declara que cuentan con 10 días hábiles a la entrega del certificado de registro y libre venta para enviar un correo electrónico a la dirección laboratorio@srs.gov.sb, donde se deben detallar los datos solicitados, que serían número de registro de sanitario otorgado, el nombre del producto, las presentaciones que van a evaluar conforme al autorizado. En este caso pueden ser, si tienen más de una presentación, deben especificar cuál es la que van a someter a evaluación. Identificación de la persona natural o jurídica que requiere sea emitido el mandamiento de pago. Identificación de la persona natural o jurídica por cuenta de quién se realizará el pago y el banco en el que se realiza el pago, que este puede ser Banco Agrícola, Banco Hipotecario, Banco Cucatlán o puede ser un pago en línea. Adicionalmente, en esta hoja se declara una leyenda que indica que el laboratorio de la SRS verifica la información del método de análisis y su correspondiente validación y, de ser necesario, emitirá observaciones, mismas que deberá dar cumplimiento. Caso contrario, se podrán adoptar medidas regulatorias que afectarán la autorización concedida. Como segundo paso, como se mencionó anteriormente, el laboratorio debe de realizar la verificación de la metodología analítica, ya que el laboratorio va a ejecutar la metodología que se ha adjuntado en el dossier de registro sanitario. Cabe señalar que esta metodología debe estar con evidencia de su validación. Y de forma general, contamos con los principales métodos que se están revisando y vamos a mencionar a continuación qué parámetros son los que se deben de verificar para que evitar en la medida de lo posible observaciones a estos. En este caso, las dimensiones de las columnas. Para pruebas o métodos que tienen que ver con cromatografía líquida de alta resolución o HPLC, necesitamos que se especifiquen las dimensiones de la columna que se van a utilizar para el método, especificando el largo, diámetro y tamaño de partícula. En este caso, como por ejemplo, sería una columna de 250 milímetros de largo por un diámetro de 4.6 milímetros y tamaño de partícula de 5 micras. También necesitamos que especifiquen el tamaño, el relleno de la columna. El relleno debe de ser enfocado al tipo de relleno y no a una marca. En este caso se cuenta con una columna C18, que es octadecilcilano. También se debe de especificar la temperatura del horno y la temperatura del automestreador. En este caso pueden ser temperaturas ambientes o alguna temperatura en específico. Tipo de detector y longitud de ondas, de onda de trabajo. En el caso de si se requiere un detector como ultravioleta visible, especificar también la longitud de onda y, la longitud de onda a la que se va a utilizar. La velocidad de flujo, que esta debería ser en mililitros por minuto. El volumen de inyección, que normalmente se expresa en microlitros. El tipo de filtro, que donde se debe de mencionar cuáles son, cuando se vayan a hacer las soluciones finales para la inyección en los equipos, detallar los filtros y el tamaño de poro de estos. Por ejemplo, en este caso sería un nylon de 0.45 micrómetros, un PVDF de 44, perdón, de 0.20 micrómetros o una fibra de vidrio de 0.7 micrómetros. El tipo de elusión, si es isocrático o gradiente. En el caso de ser gradiente, es requerido que especifiquen la fase móvil, el tiempo, el flujo, las proporciones de las soluciones involucradas. También especificar la fase móvil y el diluyente. En este caso, es requerido que presenten cómo se va a preparar cada una de estas soluciones, incluir cuánta es la cantidad que se debe de pesar para cada uno de estos, los volúmenes que se van a hacer, en la medida de lo posible evitar abreviaturas y, en caso de colocar abreviaturas, especificar el significado de una de estas. Asimismo, si hay un pH, especificar cuál es el pH
y cuáles son las soluciones con las que se va a hacer la regulación de estos pHs. Si requieren protección de luz, colocar si requieren una cristalería para proteger la luz tipo cristalería ámbar o si necesitan luces especiales. En el caso de la estabilidad de muestra, estas soluciones en cuánto tiempo son estables y la preparación de soluciones estándar y muestra, especificar cuál es el proceso a seguir, cuáles si se van a utilizar agitaciones o a utilizar un ultrasonido o se debe de centrifugar, especificar el tiempo y las revoluciones por minutos que deben de seguir. A continuación, los otros métodos comunes contamos con espectrofotometría ultravioleta visible. En este caso es requerido que se especifique la longitud de onda a la que se debe de hacer la evaluación, el tamaño de la celda que se debe utilizar para el análisis, especificar cuál es el diluyente y el blanco, así como se mencionó anteriormente, deben de definir las cantidades de los reactivos, los volúmenes a los que se debe de llevar y cómo se deben de hacer cada una de estas preparaciones. En el caso de espectrofotometría por absorción atómica, deben de especificar la lámpara, la llama, la longitud de onda y el blanco. En el caso de que sea una prueba de disolución, se debe de especificar cuál es el aparato, si es aparato 1 o 2, qué tipo de vasos se deben de utilizar, si son ámbar o transparente, los medios de disolución, e igual que con los puntos anteriores, se debe de especificar cuánto es la cantidad de reactivos que deben de pesar, los volúmenes a los que se debe de llevar, también a qué pH se debe de llevar y con qué soluciones se debe de realizar el ajuste de pH. Asimismo, se debe de especificar el volumen que se debe de llevar a cada uno de los vasos para la prueba de disolución. En el caso de velocidad, debe especificar a qué velocidad se debe de colocar el equipo y el tiempo al que se va a someter el producto. En este caso, considerar también si es una liberación inmediata, una liberación prolongada o una liberación retardada. Estos parámetros para cada una de estas pruebas. Especificar también la temperatura a la que se debe someter y la especificación o el valor Q para cada uno de los puntos. Aspectos que se deben revisar en la parte de análisis microbiológico. En este caso, los ensayos normalmente que se hacen en la parte de análisis microbiológica son límites microbianos, que sería el recuento total de microorganismos aerobios y el recuento total de hongos y levaduras. En este caso deben especificar cuál es el análisis que se está ejecutando, si es vertido en placa o filtración por membrana. Cómo se hace la preparación de la muestra, indicar si el diluyente necesita algún aditivo para facilitar la dispersión de la muestra, la dilución del trabajo en la que se sembrarán para los recuentos y los medios de cultivo, condiciones de incubación de las muestras. En el caso de microorganismos específicos, es necesario que se especifique la cantidad de muestra utilizada, la preparación de la muestra, indicar si necesita algún diluyente para facilitar la dispersión de la muestra, si es requerido algún enriquecimiento de los medios de cultivo y condiciones de incubación. En el caso de endotoxinas bacterianas, que eso sería para productos estériles, deben de especificar la máxima dilución válida con sus respectivos valores numéricos en la forma de cálculo. La dilución de trabajo, el diluyente utilizado, la sensibilidad del lisado con que efectuaron la validación y el ajuste de pH si es necesario. Para el análisis de esterilidad, deben de especificar qué método de análisis se debe de utilizar, si es filtración por membrana o método directo, cuál es el diluyente, los fluidos de lavado, cuáles son y cómo se preparan, el número de lavados, si los medios de cultivo y diluyentes necesitan algún aditivo para eliminar efectos inhibidores de la muestra. También deben de decir qué tipo de membrana se va a utilizar, si aplica, y la cantidad de muestras empleadas. Aspectos revisados en la validación. El informe de validación debe detallar los parámetros evaluados, el criterio de aceptación,
el resultado obtenido y la conclusión general de la idoneidad del método. Se recomienda también que presenten evidencia de los cromatogramas o espectros obtenidos en el proceso de validación. Si en este caso también deben de considerar de que toda la documentación que se ha presentado en el dossier de registro sanitario debe ser congruente con la información tanto de especificaciones de producto terminado, la metodología, el informe de validación, los certificados de productos terminados y estabilidades. Dado que si hay una inconsistencia, pasaremos a generar una observación, que sería el siguiente punto. Observación de metodología analítica. En este caso, se debe de, si nosotros hemos identificado alguna inconsistencia o si falta algún documento, también se puede hacer una observación. Nosotros detectamos la observación, remitimos esta observación a través de correo electrónico. Para poder subsanar esta observación, cuentan con 10 días hábiles para poder subsanarlo. En caso de que el tiempo, este tiempo sea insuficiente, ustedes pueden solicitar una prórroga para subsanar y esta no debe de ser superior a 90 días hábiles. Una vez que ustedes recopilan la información, ustedes deben de remitir la información y nosotros vamos a verificar si se ha dado subsanación a la observación. En el caso de que se someta una actualización de metodología en registro sanitario de producto, en la unidad de registro de productos veterinarios y afines, deben de llenar un formulario para modificaciones al registro. Si realizan alguna actualización en las especificaciones, deben de someter un tomar nota y también se recomienda que puedan declarar de que esto es para un trámite de registro de laboratorio, dado que de esta manera en unidad de registro van a darle prioridad a este tipo de observaciones. Como tercer punto, una vez que todo el proceso o que la revisión de metodología ya esté sin observaciones y toda sea favorable, nosotros como laboratorio vamos a remitir una solicitud de análisis de productos veterinarios. En este caso, está formada por 4 partes principales. La primera, que son datos generales del producto veterinario, como el nombre del producto, el número de registro, el nombre del titular, nombre del fabricante, el país de cuáles son los principios activos, las indicaciones del producto y el tiempo de vida útil. Como les menciono, este primer apartado corresponden únicamente a información del producto. Asimismo, el punto 2, esta información nosotros la vamos a proporcionar. En este caso, el punto 2 son los requerimientos para realizar el análisis. Vamos a indicar las presentaciones. En este caso, las presentaciones corresponderían a las que ustedes indicaron en el correo inicial. Y vamos a detallar la cantidad de muestras que vamos a requerir para análisis, que serían las que ustedes nos traerían al laboratorio, a la ventanilla del laboratorio para que se haga el análisis. Asimismo, las muestras, la cantidad de muestras de retención, que como se indicó anteriormente, las muestras de retención ustedes las deben de almacenar o custodiar en las mejores condiciones y en caso de que nosotros requiramos las muestras, se las vamos a solicitar siempre a través de correo electrónico y una vez que ustedes se haya finalizado el análisis, ustedes podrán hacer o disponer de estas muestras si no se han solicitado. También vamos a indicar los estándares de referencia que vamos a requerir. En este caso, se van a especificar si son uno o más de uno. También se va a detallar el mandamiento de pago, que junto a esta solicitud se les va a hacer llegar el mandamiento de pago y también se adiciona en esta parte el número de solicitud de análisis, esta es un dato para poder dar trazabilidad a la solicitud que nosotros hemos enviado. Posteriormente, la parte 3 es de uso exclusivo para ustedes. En este caso se debe detallar la información del producto, especificando el número de lote del producto que se va a someter a evaluación, el número, la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento y el tamaño disponible. En este caso, si ustedes son fabricantes de origen, o sea, son nacionales, deben de especificar el tamaño del lote que se fabricó, pero si son importadores, deberían de detallar el tamaño de cuánto se importó.
Asimismo, también detallar la información de los estándares que se han solicitado. En este caso, necesitamos que se indique el lote, la fecha de vencimiento, la pureza y las condiciones de almacenamiento que se indican dentro del certificado de análisis. Asimismo, necesitamos que se indiquen los datos de quién es el solicitante del análisis. En este caso, el nombre, la firma, el correo electrónico y teléfono para poder mantener comunicación directa. También la siguiente parte es la recepción de las muestras. Básicamente esto es una lista de chequeo que la persona que estaría en ventanilla va a verificar que se haya entregado. En este caso, los requisitos serían que presenten las muestras con su certificado de análisis, los estándares o el estándar que se haya indicado previamente con cada uno de sus certificados de análisis y alguna otra información adicional que se requiera que se indicaría en la parte de observaciones. Una vez que las muestras, perdón, que ustedes hayan recibido esta solicitud de análisis junto con el mandamiento de pago, tienen 45 días hábiles, que es equivalente a 2 meses, contados a partir del día siguiente que se envía esta notificación para presentar las muestras a la ventanilla de laboratorio. Cabe señalar que si no se presentan las muestras en este periodo, se iniciarán las medidas regulatorias correspondientes. El paso 4, en este caso, ustedes harán la entrega de muestras en la ventanilla. La SRS realizará el análisis correspondiente a las muestras que ustedes presentan. Sin embargo, se reserva el derecho de admisión de las muestras, ya que no podemos recibir muestras como que no estén en su envase original, muestras que estén abiertas, muestras que tengan temperaturas elevadas o que estén trasegadas en otros productos, sino que tienen que ser en su empaque original. A esto nos referimos que no reservamos el derecho de admisión. Sin embargo, las muestras que ustedes tienen y si el producto corresponde a sí se reciben, ¿verdad? Todos los medicamentos o productos que estén presentando junto con los estándares deben de presentar su certificado de análisis. Las condiciones de almacenamiento de estas muestras y los estándares deben de seguir lo indicado en dicho certificado. Es decir, si requieren condiciones de refrigeración, ustedes deben de traerlo resguardados en una hielera con pingüinos para que se mantengan estas condiciones. O que no deben de superar los 30 grados centígrados, ¿verdad? No, las muestras no deben de estar expuestas al sol. La custodia de las muestras de retención, en este caso, como les mencionamos anteriormente, ustedes deben de custodiar las muestras y garantizar las condiciones de almacenamiento de las mismas, dado a que si nosotros requerimos estas muestras para poder confirmar resultados, ustedes deben de proporcionarnos y estas muestras deben de evidenciar que son equivalentes a las que nosotros habíamos habíamos evaluado previamente, ¿verdad? Como paso 5 está la revisión y análisis de muestra. Una vez que nosotros tenemos las muestras en el establecimiento, realizamos la revisión técnico-administrativo, que esta consiste en verificar que la información de etiquetado corresponde a lo que se autorizó. Asimismo, se verifican otros aspectos como que sea el material de empaque correspondiente, también como el tiempo de vida útil autorizado, que corresponda según lo autorizado. Posteriormente, también se debe de ejecutar el análisis físico-químico de acuerdo a la metodología que ya se vimos previamente en qué consiste y el análisis microbiológico correspondiente. En el caso de que no se identifique alguna o que haya alguna inconsistencia en etiquetado o en parte del análisis, nosotros también podríamos hacer observaciones en este paso, las cuales tendrían muy parecidos los pasos que se tenían anteriormente. Perdón. Que básicamente es que nosotros detectamos la observación, le remitimos por correo electrónico
Ustedes tienen de subsanar en un plazo máximo de 10 días hábiles. En caso de necesitar más tiempo, ustedes pueden solicitar una prórroga que no debe de superar los 90 días. Van a recopilar la información necesaria para poder subsanar y remitirnos la subsanación. De ser necesario, también ustedes podrán o deberían realizar trámites correspondientes en la unidad de registro de productos veterinarios y afines, de acuerdo al tipo de observación que se haya detectado, ¿verdad? Y para finalizar, el último paso es que nosotros entregaríamos el certificado de análisis. En este caso, si ustedes tienen un resultado favorable dentro del certificado, ahí finalizas el proceso. No obstante, si se tiene un análisis desfavorable y el producto se ha distribuido, deberán de retirar del mercado este lote, eh, hacer la destrucción del mismo con normas ambientales y pueden solicitar el análisis de 2 lotes adicionales. O sea, primero uno y después el otro, ¿verdad? En el caso de que este sea el tercer lote evaluado y que sea desfavorable, deberán de realizar, bueno, se van a iniciar los procesos de cancelación del registro sanitario. Ok, esta sería como que mi ponencia. No sé si llegamos al punto de preguntas. Muchísimas gracias, licenciado Edgar Alexander Ardón, por su presentación. Pasaremos a la etapa de evaluación, ¿verdad? Para lo cual en estos momentos vamos a publicar en el chat el enlace de esta evaluación, de esta ponencia, en la cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceríamos de antemano que nos compartan temas de interés para próximos webinars y posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Asimismo, para nosotros es importante notificarles, y eso es lo que voy a hacer en este momento, que vamos a publicar en pantalla la playlist donde ya existen las capacitaciones que se han estado desarrollando a todo lo largo del 2024, y sobre todo que ya la tenemos actualizada, ¿verdad? Entendemos que es información importante para ustedes, información de consulta, al igual que esta capacitación la estamos grabando para que posteriormente, pues, ustedes puedan tener acceso a la información, ¿verdad? Así es que vamos a publicar ahorita en pantalla el QR y el enlace para que ustedes puedan accesar a los videos que ya están dentro de nuestra playlist.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que la hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas con la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, licenciado, Roxana Mundo nos hace la siguiente consulta. Nos dice, buenos días. Si las muestras de retención deben ser resguardadas por la empresa y solo se presentarán al laboratorio en caso que sea requerido, significa que si el producto se fabrica fuera de nuestro país, debemos tramitar un permiso de importación para el doble de cantidad de muestras que pide el laboratorio. ¿Qué debemos hacer con las muestras de retención si no son solicitadas por el laboratorio? Hola, sí, gracias por su pregunta. En este caso, nosotros en la solicitud de análisis declaramos la cantidad de muestras para análisis y también la cantidad de muestras de retención. Ustedes deben de hacer la adquisición de las muestras, o en este caso la importación o la fabricación de acuerdo a esta cantidad y lo que ustedes también pretenden comercializar. Pero para objeto de análisis sí requerimos que traigan las muestras para análisis y muestras de retención. Estas, como les mencionamos, las muestras para análisis las va a presentar en el laboratorio, en la ventanilla del laboratorio, y las de retención ustedes las van a custodiar. Obviamente ustedes, si nosotros no requerimos estas muestras, eh, van a tener que, pues posteriormente, si salen resultados favorables, pueden hacer o lo que ustedes necesitan o comercializar estos productos. Asimismo, se indican en esta solicitud de análisis los estándares que van a requerir y estos sí deben de ser presentados en el laboratorio, junto con las muestras para análisis. Muchas gracias, licenciado, por la respuesta. Adriana Alvarenga nos pregunta, ¿cómo analizarían betaínas si el producto registrado da garantía de ese análisis? ¿No se escucha, licenciado? Ok, sí, como laboratorio nosotros vamos a someter la evaluación, análisis de acuerdo a la metodología que se ha analizado o que se ha presentado en el dossier, dado que es parte o como funciones de la SRS verificar la calidad de los mismos y hacer los análisis correspondientes según el artículo 25, inciso B de la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Ok, muchas gracias. Siguiente consulta. Nos preguntan, una vez muestrado el primer lote de comercialización tu producto, ¿se puede comercializar? Sí, una vez que ingresan en el laboratorio pueden hacer la comercialización del mismo. Cabe señalar de que si el análisis obtiene un resultado desfavorable, deben de hacer la gestión de retiro del mercado de este lote. Muchas gracias, licenciado. Sí, eso también nos responde a la pregunta que nos hacía también Doris Iraeta relacionada al mismo tema. Siguiente consulta. Aida Marisela Corleto nos pregunta, buen día, ¿hay algún formato para solicitar prórroga? Sí, muchas gracias por la pregunta. En este caso, no hay un formato para poder solicitar prórroga. Sin embargo, ustedes deberían de detallar a qué producto están solicitando la prórroga y una justificación técnica que indique por qué se está haciendo la prórroga de este plazo que ustedes están solicitando. Asimismo, deben de detallar qué cantidad de días o este plazo que ustedes solicitan para la prórroga. Ok, muchas gracias, licenciado. Sobre este tema de formato, también nos consultan que dónde se encuentra o podemos obtener el formato de solicitud de análisis.
Muy buena pregunta. En este caso, nosotros vamos a hacerle llegar por medio de correo electrónico este formato de solicitud, dado a que el proceso inicia con que ustedes remitan un correo cuando obtienen la licencia de registro y venta libre, junto con la notita adjunta por parte de Unidad de Registro de Productos Veterinarios. Y en este caso nosotros iniciamos todo el proceso y parte de nuestros pasos es que vamos a remitir esta solicitud de análisis detallando la información del producto, que sería el punto uno que se había mostrado previamente, y el punto dos, cuáles son los requisitos que nosotros requerimos para que nos presenten las muestras. Ok, muchas gracias por esa orientación, licenciado. Margarita Rodríguez nos pregunta, buen día, si la presentación autorizada es una bolsa de 25 kilos, esa es la que se tiene que presentar, me imagino que para análisis. Sí, gracias por la pregunta. En este caso, sí, esa es la presentación que deben de someter a evaluación porque es la que misma que se va a comercializar y la que está autorizada. Por tanto, deben de presentar. Nosotros vamos a indicar en la solicitud de análisis cuánto vamos a requerir para análisis y cuánto vamos a requerir para muestras de retención, como se mencionó previamente. Gracias. Ok, siguiente consulta. Doris Iraeta nos pregunta, ¿cuánto tardan los análisis y los resultados en entregar a los usuarios? Sí, en el caso de laboratorio tenemos un estimado de 90 días hábiles para realizar el análisis desde que ingresan las muestras. Muchísimas gracias. Fíjese que la siguiente consulta tiene que ver siempre con el tema de la prórroga, pero nos dicen que si las muestras es en 45 días hábiles, pues Roxana Mundo nos dice de que es insuficiente para la importación de muestras, comprar la importación de estándares analíticos, ya que siempre están disponibles y no siempre están disponibles y depende de los tiempos de entrega. Entiendo que esto debería de ser la justificación para la solicitud de prórroga. No sé si usted me corrige, licenciado. Perdón, sí, en este caso, dado a que anteriormente el análisis, como se comentó, ¿verdad? Que se ejecutaba previo a la incorporación del dossier o a la evaluación del producto. Ahora, básicamente lo que hemos hecho es que la parte final, perdón, la parte inicial se ha pasado al final. Por tanto, se entendería de que ustedes ya pueden tener las muestras disponibles para poder realizar el análisis. No obstante, ustedes pueden, si el tiempo de 45 días es muy corto para poder obtener tanto estándares como muestras, pueden presentar un escrito para solicitar la prórroga, como se mencionó anteriormente, y declarar ahí o detallar de forma clara cuál es la justificación por la que no cuentan con o porque están solicitando la prórroga, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Gracias por esa información, licenciado. A ver, la siguiente consulta que nos hace Doris Iraeta, si nos dice que si para biológicos se presentan muestras. Para el caso de productos como vacunas no se realiza el análisis de control de calidad. De igual manera, no se realiza análisis de control de calidad para los kits de diagnóstico. Son los únicos que no están considerados por el momento para la evaluación de control de calidad. Ok, muchas gracias. Siguiente consulta. Roxana Mundo nos pregunta, dice, ¿las muestras deben cumplir con la fecha de vencimiento mínima para ser aceptada por el laboratorio? Por ejemplo, no menor a 3 meses de la fecha de entrega al laboratorio. Sí, gracias por esta pregunta. Y de hecho, solicitamos que la vigencia de las muestras y estándares sea como mínimo de 6 meses, que podría ser como que el tiempo que nosotros necesitaríamos para poder hacer el análisis, ¿verdad? O para poder hacer alguna investigación fuera de especificación, porque se puede prolongar un poco por este tema, el caso de los análisis. Pero sí, solicitamos que tenga una vigencia de al menos 6 meses.
Muchísimas gracias por el dato, licenciado. A ver, Doris Iraeta nos pregunta, ¿siempre van a requerir estándares para los análisis? Eh, Gracias. En este caso necesitamos, de acuerdo a la metodología analítica, nosotros vamos a solicitar cuáles estándares necesitamos. Y ahí se va a ir detallando, digamos, el tipo de producto el requerimiento que se necesita, ¿verdad? Y este Ok, es caso por caso. ok, ok. Muy bien, sí, entendemos, licenciado. A ver, Cecilia Ulloa nos pregunta, para el caso de renovación ya no se realizarán análisis de muestra. Buenos días. Sí, en este caso no se realiza análisis para renovaciones, pero queda también a disposición de la SRS poder realizar el análisis en la vigilancia. Ok, perfecto, gracias. Adriana Alvarenga nos pregunta, ¿este proceso es para todo tipo de productos, alimentos veterinarios? Únicamente es para productos veterinarios y afines. Entendido, licenciado. Muchas gracias por la aclaración. Doris Iraeta nos pregunta, ¿un estándar de X molécula puede servir para varios análisis de productos que lleven esa molécula o solo para un producto? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Con gusto, con gusto. Doris nos pregunta, dice, un estándar de X molécula, ¿verdad? Entiendo, entonces cualquier molécula puede servir para varios análisis de producto que lleven esa molécula o solo para un producto. Eh, Muchas gracias por la pregunta. En este caso, si ustedes tienen un producto que es el mismo principio activo, pueden solicitar reducción del mismo, del estándar, perdón. En este caso, deben de solicitarlo a través de un correo indicando qué cantidad de estándar van a presentar eh, y qué productos son los que van a compartir estándar. Nosotros internamente vamos a evaluar esta información y le vamos a dar el visto bueno para ello. Eh, Cabe señalar de que si se hace este proceso, deben de presentar las muestras en el mismo momento o sea, todas las muestras al mismo tiempo. Por ejemplo, si tengo 4 presentaciones que son diferentes concentraciones de principio activo, puedo solicitar la reducción de estándar y estas muestras, cuando las vaya a someter a análisis, las 4 deben de ingresar al mismo tiempo porque voy a hacer la reducción del estándar, ¿verdad? Gracias. Excelente, gracias, licenciado, por la aclaración. A ver, del grupo Mayo nos preguntan, buen día. Respecto a las modificaciones al método de análisis o a las especificaciones de producto terminado, ¿a dónde se remitirían? En este caso se remiten a la unidad de registro de productos veterinarios y afines. Ok, gracias. Perfecto. Cecilia Ulloa nos pregunta y nos hace ya un tema de lo que hemos estado hablando. Entonces, nos dice, para el registro nuevo, primero obtenemos el CLV y luego realizamos el trámite de muestra. Mientras tanto, el producto se empieza a comercializar. Esa es la consulta. En este caso, cuando ustedes presentan las muestras para análisis y las están en la ventanilla de laboratorio, ustedes en ese momento ya pueden iniciar la comercialización del mismo. Ok, perfecto. Nos dicen que en el caso de las muestras retenidas no llegarían los inspectores de la SRS a sellar las muestras de la distribuidora. Por el momento, no, esta actividad no está a cargo de de la unidad de inspección. Únicamente nosotros mandaríamos un correo solicitando las muestras a ustedes para que las puedan presentar en
ventanilla de laboratorio. Ok, muchas gracias. A ver, del Grupo Mayo nos exponen el siguiente caso. Buenos días. Una consulta sobre las validaciones. Si bien estas son parte del requisito establecido en RTCA de medicamentos veterinarios, dicho requerimiento nunca fue una exigencia y para la región centroamericana es un punto crítico por los tiempos. Las inversiones que se deben realizar adicionalmente no se nos ha notificado previamente para la aplicación del RTCA de validaciones, que es para medicamentos humanos, lo cual implica los tiempos de inversión económica. La SRS ha considerado que la exigencia de este requisito afectaría económicamente la industria nacional. Sí, bueno, gracias por la pregunta. En este caso, el RTCA ya tiene tiempo de estar vigente. Como SRS, nuestra misión es trabajar en el cumplimiento de la normativa aplicable. Cualquier problema que tenga con que, ten- eh, que tengan o que se visualice, es recomendable que se acerquen a la autoridad y digan sus inquietudes o inconvenientes que tengan respecto a eh, este punto. Excelente, excelente, licenciado. Sí, digamos que estos son casos bastante particulares que, entiendo pues que la SRS está en toda la apertura de precisamente de facilitar y mejorar, y poder dar respuesta a estos requerimientos. Muchas gracias. Doris Iraeta decía que quiere que si se le puede confirmar por lo que se explicó en esta capacitación, la importación de muestras para análisis y la importación de muestras de retención pueden hacerse junto a la importación del producto que se va a comercializar. Sí, en este caso es afirmativo, deben de hacerlo. De hecho, básicamente tienen que importar un lote de comercial, un lote, ¿verdad? Y ese debe de ser el mismo, dado a que no pueden hacer como las muestras de análisis y muestras de retención de forma individual, sino que es como un todo. Ustedes van a hacer la importación de acuerdo a la cantidad que nosotros solicitemos, es decir, van a sumar muestras para análisis más muestras para importación y de este grupo que vayan a importar van a separar las que nos van a entregar a nosotros y van a dejar aparte las que ustedes van a tener en su establecimiento. Excelente, licenciado, porque eso es lo que da respuesta a la segunda pregunta que nos hacían, ¿verdad? A ver, la siguiente consulta que nos dice Cecilia Ulloa, ¿existe una tabla de precios para tener una idea de cuánto será el costo de análisis? En este caso, los costos de análisis básicamente se mantienen de acuerdo a lo que se tenía anteriormente en la entidad anterior y no cambiarían. Excelente, muchas gracias por la Y aclaración. cabe Perdón, señalar de perdón. que cualquier cambio que se vaya a hacer se va a mencionar oportunamente. Ah, perfecto, perfecto. Entendido, licenciado. Muchas gracias. Catherine Fune nos pregunta, ¿los estándares analíticos deben ser primarios o se pueden presentar secundarios? Sí, se pueden recibir cualquiera de las dos opciones, siempre y cuando presentan también su certificado de análisis correspondientes. Ya hemos tenido casos que rotulan estándares que son primarios, sin embargo, son estándares secundarios, ¿verdad? Y cuando son estándares secundarios, tener en cuenta que debe de haber una trazabilidad a un estándar primario. Excelente, excelente. También sobre lo que usted está hablando, quizás para ampliar, también está el tema de la materia prima caracterizada. Nos pregunta, porque hablamos del primario y secundario y o materia prima caracterizada, me dicen, licenciado. Sí, de hecho, todo estándar secundario básicamente debe de llevar un proceso que es una caracterización, estandarización de las muestras de la materia prima. Entonces, sí, pues, si llevan todos los requisitos y cumplen como un estándar secundario, es válido presentarlo. Excelente, excelente. Nos hacen la siguiente consulta de Faribet. Nos dicen, buenos días, si se registran tres presentaciones para un producto, ¿se pueden analizar las tres presentaciones o solo una presentación?
En este caso, entendiendo de que solo tienen un material de empaque primario, se debe de hacer análisis a una de esas presentaciones. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente consulta que nos hacen es, dice, una vez favorable el análisis del primer lote, las muestras de retención pueden regresar a inventario para comercializarse. Es así, ustedes ya cuando tienen el certificado de análisis con un favorable, pueden comercializar el producto. Bueno, excelente. Hemos llegado al cierre de esta capacitación, la cual ha estado muy interesante. De parte del ministerio, pues agradecemos al licenciado Edgar Alexander Ardón Melgar por habernos compartido su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual hemos tenido información muy importante, información actualizada y sobre todo la apertura. Eh, y también queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de esta capacitación, no sin antes invitarlo para el día 12 de noviembre al webinar titulado Observaciones más frecuentes en el trámite de modificaciones al registro de renovación de productos cosméticos e higiénicos, siempre con los compañeros de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Tengan todos muy buenos días y bendiciones.